Si no muere, se va al asilo. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija mientras yo permanecía inmóvil en aquella cama de hospital. Aunque mi cuerpo no respondía, mi mente estaba perfectamente consciente. Les cuento esto desde mi nuevo hogar en Montevideo, Uruguay, donde vivo ahora con mi esposa Margarita, lejos de quienes alguna vez llamamos familia. ¿Cómo un padre termina escapando de sus propios hijos? Permítanme contarles mi historia. Pero antes de continuar, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Soy Octavio Saldívar. Tengo 67 años y hasta hace 8 meses era un empresario respetado en Ciudad de México. Había construido una cadena de tiendas de electrónica que vendí por una suma considerable al jubilarme. Nuestra vida era tranquila y cómoda. Margarita y yo vivíamos en una hermosa casa en Las Lomas. Teníamos ahorros suficientes para vivir sin preocupaciones y disfrutábamos de visitas frecuentes de nuestra nieta Valentina, la única luz en la oscuridad que estaba por venir. Aquel martes de noviembre comenzó como cualquier otro. Desayuné con Margarita, revisé el periódico y entré a mi despacho para organizar algunos documentos. La primera señal de que algo andaba mal fue un entumecimiento en mi brazo izquierdo. Luego vino el dolor de cabeza, intenso como un relámpago. Intenté llamar a Margarita, pero mi voz no salió. Mi visión se tornó borrosa y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Desperté, o mejor dicho, mi mente despertó. 3 días después. Mi cuerpo seguía inmóvil, incapaz de responder a mis intentos desesperados por moverme. Los médicos lo llaman síndrome de enclaustramiento, una condición en la que la mente está consciente, pero atrapada en un cuerpo que no responde. Para todos los que me rodeaban, yo seguía en coma profundo tras sufrir un derrame cerebral masivo. La habitación 307 del Hospital San Ángel se convirtió en mi prisión y mi escenario. Desde allí, como un espectador silencioso, presencié la verdadera naturaleza de quienes me rodeaban. Margarita venía todos los días. Se sentaba junto a mi cama, sostenía mi mano y me contaba sobre su día. A veces leía para mí, o simplemente permanecía en silencio, acariciando mi cabello canoso. En esos momentos deseaba desesperadamente poder decirle que estaba allí, escuchándola, amándola. Renata, nuestra hija, venía con menos frecuencia y sus visitas eran breves. Al principio pensé que era porque le resultaba doloroso verme así. Qué ingenuo fui. Fue al 5.º día cuando descubrí la verdad. Renata y su esposo Héctor entraron en mi habitación. Yo estaba solo. Margarita había salido a comer algo a la cafetería. ¿Has hablado con el médico hoy?, preguntó Héctor en voz baja mientras cerraba la puerta. Sí, respondió Renata. Dice que no hay cambios. Podría seguir así por semanas, meses o morir, completó Héctor con una frialdad que me heló la sangre. Hubo un silencio que pareció eterno antes de que mi hija respondiera. Eso sería lo más sencillo para todos, dijo finalmente. Su voz sonaba diferente, calculadora. Si no muere, se va al asilo. No podemos mantenerlo en casa. Sería demasiado costoso y complicado. ¿Y tu madre?, preguntó Héctor. Mamá hará lo que yo le diga. Siempre ha sido débil. Podemos convencerla de que es lo mejor para papá. Necesitamos esa casa, Renata, insistió Héctor. Los inversionistas están presionando. Si no pagamos pronto, lo perderemos todo. Lo sé, respondió mi hija con impaciencia. La casa vale al menos 2 millones de pesos. Con eso y los ahorros de papá podríamos cubrir todas nuestras deudas y empezar de nuevo. Cada palabra era como un puñal. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, estaba calculando el valor de mi muerte. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que la familia? ¿Y Valentina?, preguntó Héctor de repente. Adora a su abuelo. Hubo otra pausa antes de que Renata respondiera. Los niños se adaptan. Le diremos que el abuelo necesita cuidados especiales. Con el tiempo se olvidará. Quise gritar. Quise levantarme y confrontarlos, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba atrapado, obligado a escuchar cómo planeaban deshacerse de mí. ¿Y si despierta?, preguntó Héctor. El médico dice que incluso si lo hace, probablemente quede incapacitado. Sería más fácil conseguir la tutela legal y control sobre sus bienes. Sentí náuseas.
No reconocía a esta mujer. No era mi Renata, la niña que solía sentarse en mis rodillas mientras le leía cuentos, la adolescente que me pedía consejos sobre chicos, la joven que lloró emocionada cuando le entregué las llaves de su primer coche. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Fingía seguir inconsciente mientras escuchaba más conversaciones entre Renata y Héctor. Su situación económica era desesperada. Héctor había hecho inversiones arriesgadas que salieron mal. Estaban al borde de la bancarrota y yo era su tabla de salvación. Una semana después del derrame, sucedió algo inesperado. Margarita estaba sola conmigo, sosteniendo mi mano como siempre. «Octavio, mi amor», susurró. «No sé si puedes oírme, pero te extraño tanto. Por favor, vuelve a mí». Concentré toda mi fuerza en mi mano derecha y logré apretar ligeramente sus dedos. Margarita contuvo el aliento. «Octavio, ¿me escuchas?» Con un esfuerzo sobrehumano, apreté nuevamente. «¡Dios mío!», exclamó ella. «¡Voy a llamar al médico!». «¡No!», logré susurrar apenas audible. Mi voz sonaba extraña, ronca por el desuso. Margarita se inclinó hacia mí, su oído cerca de mis labios. «Finge que sigo igual», murmuré con gran esfuerzo. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó confundida. «Renata, asilo, mi dinero». Fue todo lo que pude decir antes de que el agotamiento me venciera. Vi el horror dibujarse en su rostro mientras comprendía. Margarita siempre había defendido a nuestra hija, encontrando excusas para su egoísmo y ambición. Esta vez no había excusa posible. Esa noche, después de que las enfermeras terminaran su ronda, Margarita regresó con el doctor Enrique Bustamante, mi médico y amigo de la universidad. Confiaba en él completamente. «Octavio, viejo amigo», dijo Enrique inclinándose sobre mí. «¿Puedes oírme?» «Sí», respondí débilmente. «Increíble», murmuró Enrique mientras revisaba mis pupilas con una pequeña linterna. «Estás consciente. Tienes lo que llamamos síndrome de enclaustramiento. Tu mente está completamente lúcida, pero tu cuerpo no responde como debería. ¿Me recuperaré?», pregunté con dificultad. «Es posible», respondió honestamente. «Necesitarás terapia intensiva, pero he visto casos similares con buena recuperación». Les conté todo lo que había escuchado. Margarita lloró silenciosamente mientras Enrique apretaba los puños con indignación. «Nunca imaginé que Renata fuera capaz de algo así», sollozó Margarita. «El dinero cambia a las personas», dijo Enrique con amargura. «He visto familias destrozarse por menos. Esa noche tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía confiar en mi propia hija, la persona que debería cuidarme en mis momentos de mayor vulnerabilidad. Nadie debe saber que estoy consciente», insistí. «Ni las enfermeras, ni los otros médicos, y especialmente Renata y Héctor». Enrique asintió. «Puedo mantener tu expediente sin cambios. Oficialmente seguirás en estado de coma, pero comenzaremos terapia de rehabilitación en secreto». Durante las siguientes 2 semanas, Enrique venía por las noches con un terapeuta de confianza. Lentamente, comencé a recuperar el control de mis extremidades. Primero los dedos, luego las manos, los brazos. Cada pequeño avance era una victoria. Mientras tanto, seguía escuchando las conversaciones de Renata y Héctor. Sus planes se volvían cada vez más concretos. Habían contactado con un asilo en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde las familias abandonan a sus ancianos y se olvidan de ellos. También habían hablado con un abogado sobre cómo obtener mi tutela legal. «Cuanto antes lo traslademos, mejor», dijo Renata un día. «Una vez que tengamos el control legal de sus bienes, podemos vender la casa». «¿Y si la vieja no coopera?», preguntó Héctor refiriéndose a Margarita. Mi sangre hervía al escucharlo hablar así de mi esposa. «Mamá siempre hace lo que le digo», respondió Renata con desprecio. «Además, la casa está a nombre de papá. Si conseguimos la tutela, no necesitamos su permiso». Fue entonces cuando supe que teníamos que actuar rápido. No solo estaba en juego mi futuro, sino también el de Margarita. No permitiría que estos buitres nos arrebataran todo por lo que habíamos trabajado. Enrique nos presentó al capitán Esteban Montiel, un oficial de policía retirado que ahora trabajaba como investigador privado. Esteban era un hombre serio y directo que entendió inmediatamente la gravedad de nuestra situación. «He visto casos similares», nos dijo. «Desafortunadamente,
El abuso de ancianos es más común de lo que creemos, especialmente cuando hay dinero de por medio. Con su ayuda, elaboramos un plan. Necesitábamos pruebas de las intenciones de Renata y Héctor, y necesitábamos tiempo para organizar nuestra escapada. Margarita colocó discretamente grabadoras en la habitación del hospital. También comenzó a reunir todos nuestros documentos importantes: escrituras, estados de cuenta, testamentos. Transfirió gradualmente dinero a una nueva cuenta bancaria en Uruguay, pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Lo más difícil fue Valentina, nuestra nieta de 10 años. La adorábamos y sabíamos que dejarla atrás nos rompería el corazón, pero también sabíamos que Renata jamás nos permitiría llevárnosla. Una tarde, mientras Renata y Héctor estaban en una reunión con su banco, Valentina vino a visitarme con Margarita. «Abuelito, ¿cuándo vas a despertar?», preguntó inocentemente mientras tocaba mi mano. «Te extraño mucho. Fue la prueba más difícil de mi vida mantener la farsa frente a ella, pero sabía que un niño de su edad no podría guardar un secreto de esta magnitud. Tu abuelito está luchando por recuperarse, mi amor», le dijo Margarita con voz entrecortada. «Y nos escucha aunque no pueda respondernos». «¿De verdad?», preguntó Valentina con los ojos brillantes. «De verdad», confirmó Margarita. «Por eso es importante que le hables, que le cuentes tus cosas». Valentina se acercó a mi oído. «Abuelito, cuando despiertes te voy a hacer galletas de chocolate, tus favoritas, y vamos a jugar ajedrez como antes. Te quiero mucho, abuelito». Sentí las lágrimas deslizarse por mis sienes. ¿Cómo podría abandonarla? Pero, ¿qué alternativa teníamos? Si Renata y Héctor tomaban control de nuestros bienes, no tendríamos forma de ayudarla en el futuro. 3 semanas después del derrame, estaba lo suficientemente recuperado para moverme por mi cuenta, aunque con dificultad. Mi plan de escape estaba listo. Esa noche, cuando el hospital estaba en su momento más tranquilo, Enrique entró en mi habitación con un uniforme de ordenanza y una silla de ruedas. «Es hora, amigo», dijo en voz baja. Con su ayuda, me levanté de la cama por primera vez en semanas. Mis piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido, pero logré mantenerme en pie lo suficiente para sentarme en la silla de ruedas. Enrique me cubrió con una bata y una gorra quirúrgica que ocultaba gran parte de mi rostro. Luego me empujó fuera de la habitación, por el pasillo, hasta el ascensor de servicio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que las enfermeras pudieran oírlo. Margarita nos esperaba en la salida de emergencia con un coche. Esteban estaba al volante. «¿Listo, don Octavio?», preguntó mientras Enrique me ayudaba a subir al asiento trasero. «Listo», respondí con determinación. Tomé la mano de Margarita y la apreté con fuerza. «Vámonos de aquí». Mientras el coche se alejaba del hospital, miré por la ventana trasera. 28 días habían pasado desde que entré por esas puertas. Salía como un fugitivo, huyendo de mi propia familia. «¿A dónde vamos?», preguntó Margarita. «A casa de Esteban», respondió Enrique desde el asiento delantero. «Se quedarán allí hasta que todo esté listo para su viaje». Asentí en silencio. El plan era claro. Desapareceríamos por un tiempo, venderíamos nuestras propiedades a distancia con la ayuda de Enrique y comenzaríamos una nueva vida lejos de México, lejos de la traición y la codicia que habían destruido nuestra familia. «¿Y Valentina?», preguntó Margarita, expresando la preocupación que pesaba en ambos corazones. «Por ahora tendremos que dejarla», respondí con dolor. «Pero no la abandonaremos. Encontraremos la manera de mantenernos en contacto, de velar por ella desde lejos». Mientras el coche avanzaba por las calles nocturnas de Ciudad de México, una extraña calma me invadió. Había perdido a mi hija, pero había ganado una segunda oportunidad. A veces la familia no es la que te da la sangre, sino la que te demuestra lealtad cuando más la necesitas. Y así comenzó nuestra nueva vida, con un escape en medio de la noche y la dolorosa certeza de que nada volvería a ser como antes. La casa del capitán Esteban Montiel estaba ubicada en Coyoacán, en una calle tranquila flanqueada por jacarandas. Era una vivienda modesta comparada con la nuestra, pero en ese momento me pareció el refugio más seguro del mundo. Recuerdo la primera noche allí, sentado en su pequeña sala mientras Margarita y él preparaban la habitación de invitados. «Aquí estarán a salvo», nos aseguró Esteban. «Nadie relaciona esta dirección conmigo. Uso un nombre diferente para los servicios.
Es una de las ventajas de haber trabajado tantos años en investigación encubierta. Los primeros días fueron los más difíciles. Mi cuerpo, debilitado por semanas de inmovilidad, protestaba con cada movimiento. Margarita y Esteban se turnaban para ayudarme con la terapia física que Enrique había diseñado para mí. Flexiones, estiramientos, pequeñas caminatas por el pasillo. Cada día era una batalla contra mis propios músculos atrofiados. Mientras tanto, el caos se desataba en el hospital. La mañana siguiente a nuestra fuga, Renata llegó para su visita habitual y encontró mi cama vacía. Esteban, que mantenía contacto con una enfermera de confianza, nos contó todo lo que sucedió. Armó un escándalo como nunca habían visto. Relató con una media sonrisa. Exigía explicaciones, amenazaba con demandar al hospital, gritaba que habían perdido a su padre. ¿Qué les dijo Enrique?, preguntó Margarita. Mantuvo la historia que acordamos. Les dijo que te encontraron muerto en la madrugada, que hubo un error administrativo y que tu cuerpo fue enviado directamente a la morgue sin notificar a la familia. La idea de mi propia muerte me resultaba extrañamente reconfortante. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás todo lo que me ataba a una familia que había dejado de serlo. ¿Y se lo creyeron?, pregunté. Esteban negó con la cabeza. Renata exigió ver el cuerpo. Cuando le dijeron que ya había sido incinerado por error, amenazó con involucrar a las autoridades. ¿Eso nos causa problemas?, preguntó Margarita, preocupada. No, respondió Esteban con confianza. Enrique presentó todos los documentos necesarios. Certificado de defunción, registro de cremación, todo. Le debemos mucho a ese hombre. Ciertamente, le debíamos mucho a Enrique. Había arriesgado su carrera por ayudarnos. Si se descubría su participación en esta farsa, podría perder su licencia médica. Pero nuestra amistad de décadas pesaba más que cualquier juramento hipocrático. A los 4 días de nuestra desaparición, recibimos la primera grabación. Esteban había instalado micrófonos en nuestra casa días antes, cuando Renata y Héctor la visitaron para recoger algunas cosas de mamá. La grabación era breve, pero reveladora. No tiene sentido, decía la voz de Renata. ¿Cómo muere alguien de repente después de semanas estable? Y esa historia de la cremación es absurda. Quizás deberíamos dejarlo ir, respondió Héctor. De todas formas, ahora la casa es tuya. Eres la única heredera. No es tan simple, replicó Renata. Necesitamos el certificado de defunción para iniciar los trámites sucesorios. Y ese médico, Bustamante, está actuando muy extraño. ¿Crees que sospeche algo? No lo sé, pero no me gusta. Y encima mamá ha desaparecido también. Llamé a todas sus amigas y nadie sabe nada de ella. Tal vez está en shock, necesita tiempo. O tal vez sabe algo. Nunca fue tan estúpida como yo pensaba. Escuchar a mi hija hablar así de su madre me llenó de una rabia que nunca había sentido. ¿Cómo podíamos haber criado a alguien tan despreciable? ¿En qué momento el dinero se había vuelto más importante que la familia para ella? Los días pasaban y nuestro plan avanzaba lentamente. Esteban nos ayudó a conseguir nuevas identidades. Para el mundo, ahora éramos Roberto y Elena Vega, un matrimonio de jubilados de Veracruz. Con estos nuevos documentos, Margarita abrió cuentas bancarias adicionales y comenzamos a transferir nuestros activos. 10 días después de nuestra desaparición, Margarita se arriesgó a contactar con nuestra nieta, Valentina. Fue una decisión difícil, pero no podíamos soportar la idea de que la niña pensara que habíamos muerto. La llamada fue breve. Margarita utilizó un teléfono desechable y llamó al móvil que le habíamos regalado a Valentina en su último cumpleaños. «Abuelita, ¿dónde estás?», preguntó la niña apenas reconoció la voz de Margarita. «Mamá dice que desapareciste, que estás muy triste porque el abuelo murió». «Valentina, mi niña», respondió Margarita con voz temblorosa. «Necesito que me escuches con mucha atención. Lo que voy a decirte es un secreto muy, muy importante». «¿Un secreto?». «Sí, cariño. Un secreto que no puedes contar a nadie, ni siquiera a tus padres. Especialmente no a tus padres. ¿Puedes prometerlo?». Hubo un momento de duda antes de que Valentina respondiera. «Lo prometo, abuelita. Tu abuelo está vivo, mi amor. Está conmigo ahora mismo. Estamos bien, pero tuvimos que irnos por un tiempo». «¿El abuelo está vivo?». «Pero mamá dijo que había muerto. Incluso llevé flores a un lugar donde dijeron que estaban sus cenizas». El dolor en su voz me atravesó como una daga. Tomé el teléfono de manos de Margarita. «Valentina,
Soy yo, tu abuelo, dije con voz suave. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un sollozo ahogado. Abuelito, ¿de verdad eres tú? Sí, mi pequeña. Soy yo. Estoy bien. Estoy recuperándome. Pero, ¿por qué mamá dice que estás muerto? ¿Por qué tuvieron que irse? ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que sus padres habían planeado deshacerse de su abuelo por dinero? ¿Cómo decirle que su madre, la persona que debería protegerla y enseñarle valores, era capaz de mentir sobre la muerte de su propio padre? A veces, Valentina, los adultos hacen cosas difíciles de entender, respondí finalmente. Tu abuela y yo necesitábamos tiempo para arreglar algunos problemas. Pero lo importante es que estamos bien y te queremos muchísimo. ¿Cuándo volverán? Los extraño. Pronto, mi amor. Pero mientras tanto, este debe ser nuestro secreto. Si alguien descubre que hablamos contigo, podríamos tener problemas. Lo prometo, abuelito. No diré nada. Eres una niña muy valiente, Valentina. Estaremos en contacto, te lo prometo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en silencio. Sabía que estábamos pidiendo demasiado a una niña de su edad, pero no teníamos alternativa. Necesitábamos mantener el contacto con ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Enrique y Esteban, logramos vender discretamente varias de nuestras propiedades de inversión. El dinero se transfería a nuestras nuevas cuentas en Uruguay. Pequeñas cantidades cada vez para no levantar sospechas. Mi recuperación física avanzaba más rápido de lo esperado. Quizás era la determinación, o tal vez el deseo de estar completamente funcional antes de emprender nuestro viaje. Para el final de la tercera semana, podía caminar sin ayuda por períodos cortos, y mi habla había mejorado considerablemente. Una noche, mientras cenábamos en la pequeña cocina de Esteban, nos mostró un nuevo juego de documentos. Sus pasaportes están listos, anunció, deslizando 2 libretas azul marino sobre la mesa, y sus boletos de avión para Montevideo, con escala en Panamá. Margarita tomó su pasaporte y lo abrió. La foto era reciente, tomada por el mismo Esteban una semana antes, pero el nombre era diferente. Elena Vega. Todo está arreglado, continuó Esteban. El apartamento en Montevideo está pagado por 6 meses. Después pueden decidir si quieren quedarse allí o buscar algo diferente. ¿Cómo podremos agradecerles todo lo que han hecho por nosotros?, preguntó Margarita, con lágrimas en los ojos. Esteban sonrió. Considérenlo una devolución por todos esos años en que me alimentaron cuando era un estudiante sin dinero. Además, añadió con un guiño, siempre quise participar en una operación de esta magnitud. Mientras preparábamos nuestra partida, seguíamos monitoreando a Renata y Héctor a través de las grabaciones que Esteban recogía regularmente. Su frustración crecía día a día. Sin un certificado de defunción oficial y con Margarita desaparecida, no podían iniciar los trámites para reclamar la casa ni los demás bienes. Algo no encaja, decía Renata en una de las grabaciones. Primero mi padre muere misteriosamente, luego mi madre desaparece sin dejar rastro. Y ahora nos dicen que hay un problema con los documentos del hospital. ¿Crees que están vivos?, preguntó Héctor. No lo sé, pero si lo están, si esto es algún tipo de truco, los encontraré. Y cuando lo haga, desearán estar realmente muertos. La amenaza en su voz me heló la sangre. Esta no era mi hija. Era una extraña, consumida por la codicia y el resentimiento. El día de nuestra partida llegó más rápido de lo que esperábamos. Esteban nos llevó al aeropuerto 3 horas antes de nuestro vuelo, tomando rutas secundarias para asegurarse de que no nos seguían. Recuerden, nos instruyó mientras sacaba nuestras maletas del maletero. Son Roberto y Elena Vega. Él tuvo un derrame hace unos meses y todavía está recuperándose. Van a Montevideo a visitar a su hijo. Mantengan la historia simple. Asentí. Habíamos practicado nuestra nueva identidad durante días. A estas alturas, casi me sentía como Roberto Vega. La despedida fue breve pero emotiva. Esteban nos había dado un hogar cuando más lo necesitábamos. Nos había protegido y ayudado a planear nuestra nueva vida. Cuídense mucho, dijo, abrazándonos a ambos. Y no se preocupen por Valentina. La vigilaré de cerca. Gracias, amigo mío, respondí, estrechando su mano con fuerza. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Nos movíamos lentamente entre la multitud, yo apoyado en un bastón y Margarita llevando nuestro equipaje de mano.
Cada rostro desconocido me parecía una posible amenaza. ¿Y si Renata había contratado a alguien para buscarnos? ¿Y si de algún modo había descubierto nuestro plan? Pasamos el control de pasaportes sin problemas. El oficial apenas miró nuestros documentos antes de estampar el sello de salida. Nuestras nuevas identidades funcionaban. Mientras esperábamos en la sala de embarque, Margarita apretó mi mano. ¿Estamos haciendo lo correcto, Octavio?, preguntó en voz baja. La miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con amor durante más de 40 años. No lo sé, mi amor, respondí honestamente, pero sé que estar juntos es lo correcto. El resto lo iremos descubriendo sobre la marcha. Nuestro vuelo se anunció puntualmente. Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Dejábamos atrás una vida entera. Amigos, recuerdos, lugares familiares, pero también dejábamos atrás la traición y el dolor. El avión despegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México. Desde la ventanilla, vi cómo la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las nubes. «Adiós, Renata», murmuré. «Espero que algún día entiendas lo que has perdido». Margarita se inclinó hacia mí. «¿Dijiste algo?» «Nada importante», respondí, tomando su mano. Solo estaba cerrando un capítulo de nuestra vida. Mientras el avión se dirigía hacia Panamá para nuestra primera escala, saqué de mi bolsillo el pequeño teléfono que usaríamos para comunicarnos con Valentina. Era nuestra única conexión con el pasado, el único hilo que no estábamos dispuestos a cortar. «Pronto, mi niña», prometí en silencio. «Pronto encontraremos la manera de verte de nuevo». El viaje a Montevideo fue largo y agotador. Para cuando aterrizamos estaba física y emocionalmente exhausto, pero también sentía una extraña paz. Habíamos escapado, estábamos a salvo. Un taxi nos llevó a nuestro nuevo apartamento en el barrio de Pocitos, a pocas cuadras de la playa. Era un lugar pequeño pero luminoso, con vistas parciales al Río de la Plata. Nuestro nuevo hogar. «Bienvenido a tu nueva vida, Roberto Vega», dijo Margarita con una sonrisa cansada mientras abría la puerta. «Gracias, Elena», respondí, siguiéndole el juego. «Creo que nos va a gustar aquí». Y así comenzó nuestro exilio, nuestra vida como fugitivos de nuestra propia familia. No sabíamos cuánto tiempo duraría, ni cómo terminaría esta historia, pero estábamos juntos, y por ahora, eso era suficiente. Lo que no sabíamos entonces es que Renata no se daría por vencida tan fácilmente y que nuestro pasado nos encontraría mucho antes de lo que imaginábamos. Montevideo nos recibió con brazos abiertos. Había algo en esta ciudad que nos resultaba inmediatamente acogedor. Las calles arboladas, el ritmo pausado de la vida, la amabilidad de sus habitantes. Quizás era el contraste con la tensión constante que habíamos vivido durante las últimas semanas en México, pero sentíamos que podíamos respirar de nuevo. Nuestro apartamento en Pocitos era modesto pero cómodo. 2 habitaciones, un pequeño estudio que convertimos en sala de ejercicios para mi rehabilitación y un balcón con vista parcial al Río de la Plata. Cada mañana, Margarita preparaba mate y salíamos al balcón a contemplar el amanecer. Una rutina sencilla que se convirtió en nuestro pequeño ritual de gratitud. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Margarita una mañana mientras compartíamos el mate. Calculé mentalmente. Habíamos perdido la noción del tiempo durante nuestro escape, pero si mis cuentas no fallaban, era mediados de enero. ¿Jueves?, respondí inseguro. Margarita sonrió. Además de jueves, hoy cumplimos 42 años de casados. Me quedé inmóvil, con la bombilla a medio camino entre el mate y mis labios. Nuestro aniversario. Durante 41 años, lo habíamos celebrado con una cena especial, a veces un pequeño viaje. Nunca lo había olvidado. Hasta ahora. «Lo siento», murmuré avergonzado, «con todo lo que ha pasado». «No te disculpes», dijo ella tomando mi mano. «Este año tenemos el mejor regalo posible. Estamos juntos y a salvo». La abracé en silencio, agradecido por esta mujer que había dejado todo atrás por mí, que había enfrentado lo inimaginable sin perder su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. Esa noche, a pesar de nuestros limitados recursos, improvisamos una pequeña celebración. Compré flores en el mercado de la esquina, y Margarita preparó una pasta casera. Abrimos una botella de vino uruguayo y brindamos por nuestra nueva vida, por las segundas oportunidades. «Por Roberto y Elena Vega»,
dije levantando mi copa. Que sean tan felices como Octavio y Margarita Saldívar. Por nosotros, respondió ella, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Por lo que dejamos atrás y por lo que está por venir. Las semanas pasaron y establecimos una rutina. Yo dedicaba las mañanas a mi rehabilitación física, ejercicios para recuperar la fuerza en mis extremidades, práctica de escritura para mejorar mi motricidad fina, caminatas cada vez más largas por el barrio. Por las tardes, explorábamos juntos nuestra nueva ciudad o simplemente leíamos en el parque cercano. Para el mundo, éramos Roberto y Elena Vega, un matrimonio de jubilados mexicanos que habían venido a Uruguay en busca de tranquilidad. Nuestros vecinos nos saludaban amablemente, sin hacer demasiadas preguntas. Cultivamos algunas amistades superficiales, lo suficiente para no llamar la atención por nuestro aislamiento, pero no tan profundas como para tener que elaborar demasiado sobre nuestro pasado. Cada domingo por la tarde, cuando Renata y Héctor solían llevar a Valentina al cine, llamábamos a nuestra nieta desde un teléfono descartable. Eran conversaciones breves pero preciosas, nuestro único vínculo con la vida que habíamos dejado atrás. «Abuelito, ¿cómo está tu brazo?», preguntó Valentina durante una de estas llamadas, unos 2 meses después de nuestra llegada a Montevideo. «Mucho mejor, mi amor», respondí, sorprendido por su pregunta específica. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque en tu carta dijiste que te dolía cuando hacía frío». Miré a Margarita, confundido. No le había enviado ninguna carta a Valentina. Era demasiado arriesgado. «¿Carta? ¿Qué carta, cariño?» «La que me llegó la semana pasada. Tenía estampillas muy bonitas y venía de... No recuerdo el nombre del lugar, pero sonaba como un pájaro». «¿Montevideo?», preguntó Margarita alarmada. «Sí, eso, Montevideo. Decía muchas cosas bonitas y tenía una foto de ustedes en una playa». Sentí que la sangre se me helaba. Nosotros no habíamos enviado ninguna carta, ni ninguna foto. Alguien estaba fingiendo ser nosotros, tratando de obtener información de Valentina. «Valentina, escúchame con mucha atención», dije, manteniendo mi voz tranquila para no asustarla. «Esa carta no era nuestra. No le hemos enviado ninguna carta ni foto. Pero tenía tu letra, abuelito. Y hablaba de cosas que solo tú sabes. ¿Tienes la carta contigo ahora?». «No. Está escondida en mi habitación, en el libro de cuentos que me regalaste». «Bien. Necesito que hagas algo muy importante por mí. Cuando regreses a casa, quiero que rompas esa carta en pedazos muy pequeños y la tires en diferentes botes de basura. ¿Puedes hacer eso por mí?». «Sí. ¿Pero por qué? ¿Es algo malo?». «No es malo, mi vida. Es solo un juego de espías como en las películas que te gustan. Es muy importante que nadie sepa que hablamos, ¿recuerdas?». «Lo recuerdo», respondió ella con seriedad. «Lo haré apenas llegue a casa». Después de colgar, Margarita y yo nos miramos con preocupación. «Renata», dijo ella. «Tiene que ser Renata». «Pero ¿cómo supo dónde estamos? Fuimos tan cuidadosos. Tal vez no lo sabe con certeza. Quizás está enviando cartas a diferentes lugares, esperando que Valentina nos mencione algo en algún momento». La idea era aterradora. Si Renata sospechaba que estábamos en Montevideo, era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontrara. Esa misma noche, llamamos a Esteban. A pesar de la distancia, seguía siendo nuestro contacto más confiable en México. «¿Una carta?», preguntó, después de que le expliqué la situación. «Eso es nuevo. Hasta ahora solo había estado haciendo preguntas a los vecinos, revisando registros hospitalarios». «¿Ha mencionado Uruguay alguna vez?». «No en las grabaciones que tenemos, pero ha estado hablando con un investigador privado. No sabemos exactamente qué le ha pedido que busque». «¿Crees que debamos mudarnos de nuevo?», preguntó Margarita. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Esteban respondiera. «No lo creo. Si se están moviendo a ciegas, mudarse podría llamar más la atención. Simplemente sean más cautelosos. Cambien su rutina. Eviten lugares donde puedan ser fotografiados fácilmente». Después de colgar, pasamos horas discutiendo nuestras opciones. La idea de mudarnos de nuevo era agotadora. Apenas estábamos estableciéndonos, comenzando a sentirnos en casa. Pero tampoco podíamos arriesgarnos a que Renata nos encontrara. Finalmente, decidimos quedarnos en Montevideo pero cambiar nuestros hábitos. Dejamos de visitar los lugares turísticos donde podrían fotografiarnos. Evitamos las cámaras en eventos públicos y comenzamos a variar nuestras rutas diarias.
También decidimos ser más cautos con nuestras llamadas a Valentina. Establecimos un código. Si ella decía que había visto pájaros azules, significaba que alguien le había estado haciendo preguntas sobre nosotros. Pasaron 3 semanas sin incidentes. Comenzábamos a pensar que quizás habíamos exagerado nuestra reacción, que la carta había sido solo un intento a ciegas de Renata. Y entonces, una mañana de domingo, recibimos una llamada de Esteban. «Tienen que ver esto», dijo sin saludar siquiera. «Les estoy enviando un enlace a su correo». El enlace nos llevó a una publicación en un grupo de Facebook llamado Personas Desaparecidas en México. Allí estaba, un post con nuestras fotos. Margarita sonriendo durante nuestro último aniversario, yo en la graduación de Renata. El texto decía, ayuda para encontrar a mis padres desaparecidos. Octavio Saldívar, 67, y Margarita Fuentes, 65. Desaparecieron hace 3 meses en Ciudad de México. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y estaba hospitalizado cuando, inexplicablemente, tanto él como mi madre desaparecieron sin dejar rastro. Temo que puedan estar desorientados o ser víctimas de algún tipo de fraude o coerción. Si los han visto o tienen cualquier información, por favor contacten conmigo. Y abajo, el nombre y teléfono de Renata. Es astuta, comentó Esteban. Está usando la preocupación como fachada para encontrarlos. Muchas personas compartirán esto pensando que están ayudando a una hija desesperada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Margarita, visiblemente angustiada. Por ahora, nada más que ser cautelosos. Este post no ha sido compartido en grupos uruguayos todavía. Estoy monitoreando la situación. Después de colgar, nos quedamos sentados en silencio en nuestra pequeña sala. La farsa de Renata era perfecta. La hija preocupada buscando a sus padres ancianos y vulnerables. ¿Quién no querría ayudarla? Quizás deberíamos contactar con un abogado aquí, sugerí finalmente. Alguien que pueda aconsejarnos sobre nuestros derechos en Uruguay. Margarita asintió. Es buena idea. Y tal vez deberíamos pensar en un plan de contingencia, por si nos encuentra. El abogado que consultamos, el doctor Mauricio Reyes, nos escuchó con atención y sin juzgarnos. Le contamos una versión simplificada de nuestra historia, que habíamos escuchado a nuestra hija planear internarnos en un asilo para apoderarse de nuestros bienes, y que habíamos decidido empezar de nuevo en otro país. Su situación es complicada pero no única, nos dijo. He visto casos similares de adultos mayores huyendo del abuso familiar. Desde el punto de vista legal, ustedes no han cometido ningún delito. Son adultos competentes que decidieron cambiar de residencia. ¿Pero qué pasa si nuestra hija nos acusa de estar mentalmente incapacitados?, pregunté. Yo estuve en coma, después de todo. Eso requeriría un proceso legal complejo, especialmente siendo un caso internacional. Necesitaría presentar pruebas médicas recientes, obtener órdenes judiciales. Es un proceso que llevaría meses, incluso años. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, pueden solicitar residencia permanente en Uruguay. Como jubilados con ingresos estables, califican para un programa especial. Una vez que tengan residencia, estarán más protegidos. Seguimos su consejo y comenzamos el trámite para obtener nuestra residencia. El proceso era sorprendentemente sencillo. Presentar pruebas de ingresos regulares, pasar un examen médico básico y demostrar que teníamos un lugar para vivir. Mientras esperábamos que nuestros papeles se procesaran, la búsqueda de Renata se intensificaba. El post de Facebook había sido compartido miles de veces y comenzaba a aparecer en grupos uruguayos. Esteban nos informaba regularmente sobre sus movimientos. Había contratado a un segundo investigador privado. Estaba revisando registros de inmigración. Había incluso ofrecido una recompensa por información. Es solo cuestión de tiempo, dijo Margarita una noche, mientras nos preparábamos para dormir. Alguien nos reconocerá eventualmente. Tal vez deberíamos enfrentarla, respondí. En nuestros términos, no en los suyos. ¿Qué quieres decir? Estoy cansado de huir, de vivir con miedo. Somos los agraviados aquí, no ella. Quizás deberíamos hacer pública nuestra historia, explicar por qué nos fuimos. Margarita me miró con preocupación. ¿Y Valentina? ¿Has pensado en cómo le afectaría eso? Tenía razón, como siempre. Nuestra nieta ya estaba en medio de esta situación imposible. Exponerla a un escándalo público solo empeoraría las cosas. No hay soluciones perfectas, ¿verdad?, dije finalmente.
No en situaciones como esta. Solo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. A la mañana siguiente, recibimos un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto era simple. Sé dónde están. El mensaje contenía una sola línea. Apartamento 5B, calle Barreiro 3420, Pocitos, Montevideo. ¿Hablamos o lo hago público? Nuestra dirección exacta. Alguien nos había encontrado. ¿Renata?, preguntó Margarita pálida. No lo creo, respondí examinando el correo electrónico. Renata habría venido directamente o habría hecho un escándalo público. Esto parece más una extorsión. ¿El investigador privado, tal vez? Posiblemente. O alguien que nos reconoció y decidió sacar provecho. Llamamos inmediatamente a Esteban, quien nos aconsejó no responder y cambiar de apartamento lo antes posible. Pero yo estaba cansado de huir. Voy a responder, decidí. Vamos a averiguar quién es y qué quiere. Mi respuesta fue breve. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? La contestación llegó en minutos. Alguien que puede ayudarles o perjudicarles, dependiendo de lo que ofrezcan. Tengo información que su hija pagaría muy bien. Así que era extorsión. Después de todo, alguien que nos había reconocido y pensaba que podía sacarnos dinero. ¿Cuánto?, pregunté en mi siguiente correo. $50,000. Un pago único y desaparezco de sus vidas. Era una suma considerable. Casi un tercio de lo que nos quedaba después de nuestro escape y establecimiento en Montevideo. Pero si pagábamos, ¿qué garantía teníamos de que no volvería a pedir más? Necesito saber con quién estoy tratando, respondí. Una prueba de que realmente sabes algo valioso. La respuesta incluyó una foto. Margarita y yo caminando por la Rambla de Pocitos, claramente reconocibles, con la fecha de apenas 3 días atrás impresa en la esquina. ¿Ahora hablamos de dinero?, preguntaba el mensaje. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Estábamos atrapados de nuevo. Danos tiempo para reunir el dinero, respondí finalmente. No podemos transferir sumas grandes de una vez sin levantar sospechas. Tienen una semana. Después, su hija recibe toda la información. Después de compartir esta nueva crisis con Esteban, él nos aconsejó buscar ayuda local. No podíamos depender solo de él, a miles de kilómetros de distancia. Así fue como conocimos a Lorena Méndez, una exoficial de policía uruguaya, que ahora trabajaba como investigadora privada. A través de nuestro abogado, Mauricio, concertamos una reunión discreta en nuestro apartamento. Lorena era una mujer de unos 50 años, de aspecto severo y modales directos. Los extorsionadores generalmente lanzan un anzuelo para ver si pican, nos explicó, después de revisar los correos. Rara vez tienen toda la información que dicen tener. Pero tienen nuestra foto, nuestra dirección, protestó Margarita. Eso es fácil de conseguir. Ustedes pasean regularmente por la Rambla, no se ocultan en su edificio. Lo que necesitamos saber es si realmente tienen contacto con su hija o solo están fanfarroneando. Bajo su dirección, enviamos otro correo pidiendo prueba de su contacto con Renata. La respuesta fue vaga, lo que confirmó la teoría de Lorena. Era alguien que nos había reconocido de las fotos compartidas en redes sociales y trataba de sacar provecho, pero no tenía un canal directo con nuestra hija. Ahora tenemos ventaja, dijo Lorena. Vamos a tender una trampa. El plan era simple pero efectivo. Responderíamos aceptando pagar, pero insistiríamos en hacer la transacción en persona, en un lugar público. Lorena y 2 de sus colegas estarían esperando para identificar y confrontar al extorsionador. Todo se desarrolló exactamente como Lorena había previsto. El extorsionador resultó ser un empleado de nuestro edificio, un joven portero que había reconocido nuestras caras de las publicaciones de Facebook y pensó que podría ganar dinero fácil. Nunca contacté a su hija, confesó cuando Lorena lo confrontó. Solo vi las fotos en Facebook y los reconocí. Pensé que pagarían para mantenerse ocultos. No presentamos cargos formales. A cambio de nuestro silencio, el joven firmó una confesión detallando sus acciones y se comprometió a no volver a contactarnos ni revelar nuestra ubicación. Han tenido suerte esta vez, nos dijo Lorena después, pero deberían considerar mudarse. Si una persona los reconoció, otros podrían hacerlo también. Tenía razón, por supuesto, pero estábamos cansados de huir, de empezar de nuevo. Uruguay se había convertido en nuestro hogar, y no estábamos dispuestos a renunciar a ello tan fácilmente. Quizás sea hora de enfrentar nuestro pasado, le dije a Margarita esa noche.
No podemos seguir corriendo para siempre. Ella asintió, tomando mi mano entre las suyas. ¿Qué propones? Creo que es hora de que hablemos con Renata directamente. En nuestros términos, no en los suyos. La decisión estaba tomada. Era hora de dejar de escondernos. Si Renata quería encontrarnos, le facilitaríamos la tarea. Pero esta vez estaríamos preparados para el enfrentamiento. Lo que no sabíamos entonces era que Renata ya estaba más cerca de lo que imaginábamos y que nuestro encuentro llegaría mucho antes de lo que habíamos planeado. La decisión de contactar directamente a Renata no fue tomada a la ligera. Durante días, Margarita y yo discutimos los posibles escenarios, las consecuencias, lo que diríamos. Preparamos un correo electrónico cuidadosamente redactado, explicando brevemente por qué nos habíamos ido y proponiendo una conversación en terreno neutral. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Margarita la noche antes de enviar el mensaje. Estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, contemplando las luces de Montevideo. No, respondí honestamente. Pero estoy seguro de que no podemos seguir viviendo así, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo ser descubiertos. Prefiero enfrentar la situación en nuestros términos. ¿Y si intenta algo legal? ¿Alegar que no estás mentalmente capacitado? Tenemos al doctor Bustamante, tenemos las grabaciones, tenemos pruebas de sus intenciones. Y ahora también tenemos a Mauricio y Lorena de nuestro lado. Margarita asintió lentamente. Es solo que todavía no puedo creer que nuestra hija, nuestra Renata, sea capaz de todo esto. Yo tampoco, admití. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto si todo fue un malentendido, si interpretamos mal sus palabras, pero luego recuerdo lo que escuché claramente mientras fingía estar en coma. El correo lo enviamos desde una nueva dirección creada específicamente para esta comunicación. Era breve y directo. Renata, estamos vivos y bien. Sabemos que nos has estado buscando. También sabemos por qué. Escuché tu conversación con Héctor mientras estaba en el hospital. Si no muere, se va al asilo. Esas fueron tus palabras exactas. Decidimos irnos para protegernos. No queríamos terminar en un asilo mientras tú y Héctor se apoderaban de nuestra casa y ahorros para pagar sus deudas. Si quieres hablar, estamos dispuestos. Podemos hacer una videollamada en los próximos días. No pedimos reconciliación, solo claridad y un acuerdo para seguir adelante con nuestras vidas separadas. Octavio y Margarita. Enviamos el correo y esperamos. Un día, 2, 3. Ninguna respuesta. Quizás utilizó una dirección que ya no revisa, sugirió Margarita. O tal vez simplemente decidió ignorarnos, respondí. De cualquier modo hicimos el intento. Continuamos con nuestra rutina diaria, tratando de no pensar constantemente en el correo sin respuesta. Yo seguía con mis ejercicios de rehabilitación, cada vez más confiado en mis movimientos. Margarita había comenzado a dar clases particulares de español a extranjeros, algo que disfrutaba enormemente y que nos proporcionaba un ingreso adicional. Una semana después de enviar el correo, un viernes por la tarde, alguien llamó a nuestra puerta. No esperábamos visitas. Lorena y Mauricio siempre avisaban antes de venir, y no habíamos hecho suficientes amigos en Montevideo como para recibir visitas inesperadas. Margarita miró por la mirilla y se quedó inmóvil. Cuando se volvió hacia mí, su rostro estaba pálido. «Es ella», susurró. «Es Renata». Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo nos había encontrado? Había rastreado el correo electrónico. ¿Alguien le había dado nuestra dirección? ¿Estás sola?, pregunté, preparándome para lo peor. Sí, al menos eso parece. Tomé una respiración profunda. «Abre la puerta». Margarita dudó, su mano en el picaporte. «¿Y si? Tenemos que enfrentar esto, mi amor. No podemos escondernos para siempre». Con un gesto de resignación, Margarita abrió la puerta. Y allí estaba Renata, nuestra hija, la mujer que había planeado enviarnos a un asilo para apoderarse de nuestros bienes. Llevaba un vestido sencillo y una expresión indescifrable. Parecía más delgada que la última vez que la vimos, con círculos oscuros bajo los ojos. «Mamá», dijo simplemente. Luego miró más allá de Margarita y me vio. «Papá, estás bien». Su voz sonaba extraña, una mezcla de alivio y algo más difícil de identificar. ¿Decepción, quizás? «Estoy vivo, si es lo que preguntas», respondí, más duramente de lo que pretendía. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Finalmente, Margarita dio un paso atrás.
Pasa, dijo, su voz cautelosa. Supongo que tenemos mucho de qué hablar. Renata entró lentamente, observando nuestro modesto apartamento. ¿Estaría evaluando cuánto habíamos gastado? ¿Calculando cuánto quedaba de su herencia? ¿Cómo nos encontraste?, pregunté, yendo directamente al grano. El correo, respondió ella, sin rodeos. Contraté a alguien para rastrear la dirección IP. Me llevó a Montevideo, y de ahí fue cuestión de revisar registros de inmigración y propiedades alquiladas a mexicanos recientes. Impresionante, comenté, sin ocultar mi sarcasmo. ¿Cuánto te costó toda esa investigación? ¿Valió la pena el gasto? Renata me miró directamente, y por primera vez noté algo diferente en sus ojos. No era la frialdad calculadora que recordaba del hospital, sino algo más vulnerable. Vendí mis joyas y mi auto para pagarlo, respondió. Y sí, valió la pena. Necesitaba encontrarlos. ¿Para qué?, intervino Margarita. ¿Para terminar lo que empezaste? ¿Para asegurarte de que no quedara nada de tu herencia? Renata cerró los ojos por un momento, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Merezco eso, dijo finalmente. Merezco su odio, su desprecio. Pero no es por eso que vine. Entonces, ¿por qué?, pregunté manteniendo la guardia alta. Para disculparme, respondió abriendo los ojos. Para tratar de explicar, aunque sé que no hay explicación suficiente para lo que hice, lo que dije. Margarita y yo intercambiamos miradas de incredulidad. De todas las razones que habíamos imaginado para su visita, una disculpa no estaba entre ellas. Siéntate, dijo Margarita finalmente señalando el sofá. Renata se sentó, con la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo. Parecía estar reuniendo valor. Primero, necesito que sepan que Valentina está bien, comenzó. Los extraña terriblemente. Sabe que están vivos, aunque cree que están escondidos por algún tipo de problema legal. ¿Le dijiste eso?, pregunté indignado. Tenía que explicarle de alguna manera por qué sus abuelos, a quienes adora, de repente habían desaparecido y solo la llamaban en secreto. No podía discutir eso. La situación era imposible para todos, especialmente para una niña de 10 años. Segundo, continuó Renata, Héctor y yo nos estamos divorciando. Esa noticia me sorprendió. Recordaba lo desesperados que habían sonado en el hospital, lo unidos que parecían en su plan de deshacerse de mí. ¿Por qué?, preguntó Margarita. Porque descubrí que había estado robando dinero de la empresa durante años. Esa era la verdadera razón de nuestros problemas financieros. No solo malas inversiones, como él decía. Estaba desviando fondos a cuentas personales, haciendo apuestas, manteniendo una relación con otra mujer. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros?, pregunté, todavía escéptico. Tiene todo que ver, respondió Renata. Estaba desesperada, papá. Héctor me dijo que debíamos más de 2 millones de pesos, que perderíamos la casa, que podrían demandarnos penalmente. Me convenció de que la única solución era conseguir dinero rápidamente, y que ustedes, que yo convenientemente muriera o terminara en un asilo, completé su frase. Renata bajó la mirada, avergonzada. Sí. ¿Y crees que la desesperación justifica planear deshacerte de tu propio padre?, preguntó Margarita, con voz temblorosa de indignación. No, respondió Renata firmemente. Nada lo justifica. Fue monstruoso, imperdonable. No estoy aquí para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Estoy aquí para enfrentar lo que hice, para que sepan la verdad completa, y para ofrecerles algo a cambio de tanto daño. ¿Qué podrías ofrecernos que valga algo para nosotros ahora?, pregunté. Renata abrió su bolso y sacó una carpeta. Estos son los documentos de la casa en Las Lomas y de las otras propiedades que quedaban a tu nombre. Las he transferido todas de vuelta a ustedes. También hay una cuenta nueva con el dinero que logré recuperar de Héctor. No es todo lo que les pertenece, pero es un comienzo. Tomé la carpeta con manos temblorosas y la abrí. Efectivamente, allí estaban las escrituras con fechas recientes, todas a nombre de Octavio Saldívar. ¿Por qué harías esto?, preguntó Margarita, igualmente sorprendida. Porque es lo correcto, porque nunca debieron ser míos en primer lugar, y porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque Valentina merece saber que su madre intentó remediar al menos una parte del daño que causó. Dejé los papeles a un lado y miré a mi hija. Realmente la miré por primera vez desde su llegada. Había algo roto en ella,
algo profundamente herido. Recordé a la niña que solía correr a mis brazos cuando volvía del trabajo, a la adolescente que me pedía consejos sobre la vida, a la joven que bailó conmigo en su boda. ¿Qué pasó contigo, Renata?, pregunté, mi voz más suave ahora. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que la familia? Ella sacudió la cabeza. No fue de repente, fue gradual. Héctor siempre tuvo grandes ambiciones, siempre quería más, y yo quería complacerlo. Quería el estilo de vida que él prometía. Nos endeudamos cada vez más, haciendo malabares con las tarjetas de crédito, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. Cuando tuviste el derrame y los médicos dijeron que podrías no recuperarte completamente, Héctor lo vio como una solución a nuestros problemas. ¿Y tú simplemente aceptaste esa solución?, preguntó Margarita. No, al principio. Pero él siguió insistiendo, mostrándome los avisos de embargo, las amenazas de los acreedores. Dijo que era la única manera de proteger a Valentina, de asegurar su futuro, y yo me dejé convencer. Su explicación no justificaba sus acciones, y los tres lo sabíamos. Pero al menos comenzaba a darle sentido a lo incomprensible. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué esperas que hagamos con esta información? ¿Con estos papeles? No espero nada, respondió Renata. Pueden vender las propiedades, conservarlas, hacer lo que quieran. Son suyas como siempre debieron ser. Solo quería que supieran que estoy tratando de arreglar las cosas, aunque sé que algunas cosas no pueden arreglarse. Miré a Margarita, buscando su reacción. Su rostro mostraba una mezcla de emociones. Dolor, confusión, un atisbo de esperanza quizás. Hay algo más, continuó Renata. Valentina tiene un recital de piano en 2 semanas. Es su primera presentación importante. Ella desearía que estuvieran allí. ¿Nos estás invitando a volver a México?, preguntó Margarita sorprendida. Les estoy ofreciendo una oportunidad de ver a su nieta, si es lo que desean. No tienen que verme a mí. Puedo dejarla con ustedes y mantenerme a distancia. La idea de ver a Valentina, de abrazarla después de tantos meses, era tentadora, pero también aterradora. Volver a México significaba enfrentar todo lo que habíamos dejado atrás. ¿Cómo sabemos que esto no es otra trampa?, pregunté cauteloso. ¿Qué garantía tenemos de que no intentarás algo una vez que estemos allí? Renata sacó otro documento de su bolso. Este es un acuerdo legal, redactado por mi abogado pero revisado por un tercero independiente. Establece que reconozco plenamente tu capacidad mental y física, que renuncio a cualquier reclamo sobre tus propiedades o finanzas, y que me comprometo a no interferir en tu vida o decisiones de ninguna manera. Tomé el documento y lo revisé. Parecía legítimo, aunque necesitaríamos que Mauricio lo examinara. ¿Por qué deberíamos confiar en ti después de todo lo que ha pasado?, preguntó Margarita, expresando exactamente lo que yo estaba pensando. Renata nos miró a ambos, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No deberían. No han pasado suficientes días, ni he hecho suficientes cosas buenas para merecer su confianza. Solo puedo ofrecerles mi palabra de que he cambiado, que he visto el abismo al que me llevó la codicia, y que estoy tratando desesperadamente de encontrar el camino de vuelta. Hubo un largo silencio mientras sopesábamos sus palabras. Parte de mí quería creerle, ver en ella a la hija que una vez conocimos y amamos. Otra parte se mantenía alerta, recordando la frialdad con la que había planeado mi internamiento, mientras yacía indefenso en una cama de hospital. Necesitamos tiempo, dije finalmente, para pensar en todo esto, para consultar con nuestro abogado aquí. Renata asintió. Lo entiendo. Me quedaré en Montevideo unos días. Aquí está la dirección de mi hotel y mi número. Escribió ambos en un papel y lo dejó sobre la mesa. Cuando estén listos para hablar, si es que lo están, pueden contactarme. Se levantó para irse, pero se detuvo antes de llegar a la puerta. Hay algo más que deben saber, dijo, volviéndose hacia nosotros. Si deciden no volver, si deciden no verme nunca más, lo entenderé. Pero Valentina merece tener a sus abuelos en su vida. Ella no tuvo nada que ver con mis errores. Con esas palabras, salió del apartamento, dejándonos con un torbellino de emociones y decisiones imposibles. Esa noche, Margarita y yo apenas dormimos. Discutimos todas las posibilidades, todas las trampas potenciales, pero también las oportunidades que se abrían ante nosotros. ¿Le crees?, preguntó Margarita mientras yacíamos en la cama,
contemplando el techo. No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí quiere creerle. Quiere pensar que nuestra hija no es completamente la persona que escuché en el hospital, pero otra parte sigue esperando la trampa. Yo también, admitió Margarita. Pero pienso en Valentina. Ha pasado medio año. Debe estar tan confundida. A la mañana siguiente, consultamos con Mauricio y Lorena. Ambos revisaron los documentos que Renata había traído y confirmaron que eran legítimos. El acuerdo legal es sólido, dijo Mauricio. Si ella intentara algo en México, este documento la detendría en seco. Aún así, yo tendría cuidado, aconsejó Lorena. La gente puede cambiar, pero no de la noche a la mañana. Sopesamos todos los consejos, todas las precauciones. Y al final, la decisión se reducía a una simple pregunta. ¿Qué vida queríamos para nosotros mismos de ahora en adelante? 3 días después, llamamos a Renata y la invitamos a cenar en nuestro apartamento. Cuando llegó, parecía nerviosa, casi tímida. Hemos tomado una decisión, anuncié después de la cena, con Margarita sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. Vamos a volver a México para el recital de Valentina. El alivio en el rostro de Renata fue evidente. Gracias. Significa mucho, para ella y para mí. Pero con condiciones, continuó Margarita. Primero, nos quedaremos en un hotel, no en la casa ni contigo. Segundo, queremos que el doctor Bustamante me examine completamente para documentar mi estado de salud actual. Y tercero, mantendremos nuestra residencia aquí en Montevideo por el momento, como precaución. Renata asintió a cada condición. Por supuesto, lo que necesiten para sentirse seguros. Y una cosa más, añadí. Esto es por Valentina, no por ti. Nuestra relación contigo. Eso tomará tiempo, si es que alguna vez se repara. Lo entiendo, respondió ella con voz quebrada. No espero perdón, solo una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor de lo que fui. 2 semanas después, aterrizamos en Ciudad de México. Era extraño estar de vuelta, como si hubiéramos estado ausentes por décadas en lugar de meses. La ciudad parecía a la vez familiar y ajena. El recital de Valentina fue en el auditorio de su escuela. Nos sentamos en la tercera fila, lejos de Renata que estaba en la primera. Cuando Valentina salió al escenario en su vestido blanco, con su cabello recogido en un moño elegante, sentí que mi corazón se expandía. Tocó Claro de Luna de Debussy, sus pequeños dedos moviéndose con sorprendente destreza sobre las teclas. Al terminar, cuando el público aplaudía, sus ojos recorrieron las filas hasta encontrarnos. La sonrisa que iluminó su rostro valía cada momento de dolor, cada noche de incertidumbre que habíamos pasado. Después del recital, tuvimos nuestro reencuentro privado en una pequeña sala que la escuela había dispuesto para nosotros. Valentina corrió a nuestros brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Sabía que vendrían, dijo entre sollozos. Sabía que no me habían olvidado. Nunca podríamos olvidarte, mi amor, respondió Margarita acariciando su cabello. Eres la luz de nuestras vidas. Renata observaba desde la puerta, manteniendo su promesa de darnos espacio. Cuando nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza de Valentina, vi en los suyos una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Un largo camino nos esperaba para reconstruir la confianza, para sanar las heridas. Quizás nunca llegaríamos a perdonarla completamente, pero por Valentina, por nosotros mismos, estábamos dispuestos a intentarlo. Esa noche, de vuelta en nuestro hotel, Margarita me preguntó, ¿crees que algún día volveremos a ser una familia normal? No lo sé, respondí, contemplando las luces de la ciudad que una vez fue nuestro hogar. Pero creo que hemos encontrado un nuevo tipo de normalidad. Una donde no damos nada por sentado, donde valoramos cada momento juntos porque sabemos lo frágil que puede ser todo. Mientras me quedaba dormido con Margarita en mis brazos, pensé en el extraño viaje que nos había llevado hasta aquí. Un derrame cerebral, palabras crueles escuchadas en un estado de semiconsciencia, una fuga, un exilio, y ahora, un tentativo camino de regreso. No a la vida que teníamos antes, sino a algo nuevo, algo construido sobre la dolorosa sabiduría de la experiencia. A veces, las peores traiciones nos llevan a las verdades más importantes. Y a veces, solo fingiendo estar inconscientes podemos descubrir quiénes son realmente las personas que nos rodean, y quiénes somos nosotros cuando todo lo que creíamos seguro se desmorona. Si te impactó mi historia,
Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte la segunda parte, donde revelaré qué pasó después con mi nieta Valentina. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios.